entrevista en Intersecretarías. La maestra Perla Liliana Ortega, CEO de Mac Extinguisher de México. Buenos días, nos encontramos con la maestra Perla Liliana Ortega, CEO de Mac Extinguisher de México. Bienvenida, maestra. Hola, pues mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí en este espacio y el espacio que dedican todos los que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Bueno, pues iniciamos con esta charla. Maestra, como CEO de Mac Extinguisher México, ¿cómo ha sido su experiencia liderando iniciativas que promuevan la seguridad y prevención de riesgos en el ámbito nacional e internacional? Bueno, primero es el darnos cuenta que en general, tanto en el ámbito nacional como internacional, hay poco en materia de prevención. Es decir, en general, en Latinoamérica tenemos una cultura muy reactiva ante los incidentes y hasta que ya pasó realmente un incidente es que normalmente las compañías toman alguna acción en materia preventiva o en materia de sistemas, o cuando realmente vieron que hubo un incidente muy cercano a ellos y que los ponen mucho más riesgo, es cuando ponen el foco en ello, ¿no? Entonces, al momento de llegar, por ejemplo, a compartir en los foros o al preguntar con algunos empresarios o al coincidir, nos damos cuenta que en general, pues los presupuestos que están asignados para mantener los sistemas, por ejemplo, funcionando, los sistemas de protección, ya sean contra incendios, los de seguridad, los de controles de acceso, pues no siempre tienen los presupuestos para que estos funcionen de manera adecuada. Entonces, eso es una constante en general porque muchas veces se hace la inversión de los sistemas, pero los contratos hablan normalmente de solamente la compra o la instalación del sistema, pero normalmente no llevan adjunto una póliza de mantenimiento. Entonces, si por algo no hay más recursos en esos siguientes espacios, pues ya los sistemas dejan de funcionar o dejan de dar el mantenimiento adecuado. Y pues para la gente que está en empresas corporativos, sí hay mucho más, por ejemplo, las brigadas, la gente puede estar un poco más involucrada, pero no es el global. Nosotros como ciudadanos o como partes de una empresa, normalmente no nos damos cuenta de que somos un elemento activo en la seguridad todo el tiempo, porque somos los que estamos ocupando los espacios de trabajo y nos damos cuenta de qué riesgos podrían tener, ¿no? Y en el ámbito internacional. Y en el ámbito internacional tenemos demasiadas variantes porque las políticas públicas también de todos los países son muy diversas. Entonces, hay países que llevan una política muy enfocada en la seguridad. Eh, Voy a hablar ahorita por decir en números, no sé, China es la ciudad que tiene más cámaras de todo el mundo. Sin embargo, no necesariamente esto se ha traducido en que sea la ciudad más segura tampoco. Y esto está mucho más relacionado con la forma como los ciudadanos vamos construyendo en general un círculo de seguridad. Entonces, en algunos países hay mucho más esfuerzo conjunto. Los gobiernos sí se hablan con los empresarios y con la sociedad civil. Es el caso de Japón, en donde hay una conversación muy interesante entre empresarios y lo que es la política pública del país, ¿no? Y ahí es donde tenemos una gran cantidad de desarrollo. Aquí en México tenemos mucho esfuerzo empresarial, tenemos un gran esfuerzo político o a nivel de gobierno y tenemos un gran esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, no hay normalmente tantas acciones coordinadas. Es decir, aunque en las alcaldías podríamos pensar en las mesas de diálogo que se hagan entre, no sé, policía, ¿no? Algunas personas de la sociedad civil, no es necesariamente el global. Entonces, partiría de decir que en este ámbito internacional estamos en el objetivo de modelar que todavía haya mucho más podríamos decir, esfuerzos más coordinados para que lo que se vaya a hacer en una materia esté bien sumada en la sociedad civil junto con las empresas y con las políticas de gobierno. Claro, que sea una política transversal. ¿Cuáles son los principales objetivos y proyectos en los que está trabajando actualmente su empresa en colaboración con diferentes sectores gubernamentales? Bueno, nosotros como empresa participamos en asociaciones. Por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Protección contra Incendio
que ahora busca que la vinculación de NFPA internacional, que son los estándares más importantes a nivel mundial en muchas materias, ¿no? De construcción, de protección contra incendio, de riesgos eléctricos, etcétera, pues está buscando colaborar en este tipo de asociaciones para que estos estándares puedan tener más visibilidad en nuestro entorno. Y varios de los socios en estas asociaciones también participan en la parte normativa. Esto quiere decir que, por ejemplo, en México tenemos mucho más claro que la NOM 002 como que guía una parte de la seguridad de las empresas, ¿no? En incendio, en salidas de emergencia, lo que sea, que son las condiciones de seguridad en centros de trabajo. Sin embargo, apenas muy recientemente se agregaron dos normas que todavía son solo de referencia en materia de protección contra incendio. Estas normas van saliendo justamente de esta colaboración en las diferentes asociaciones y las personas que están en puestos muy específicos en las fábricas. Es decir, en México hay una gran cantidad de gente que por trabajar en las fábricas, que es donde se hace este desarrollo en materia de seguridad, participan también en estas mesas y conjuntan su experiencia, ya sea de integradores o de fabricantes, para poder decir, bueno, ¿cómo vamos a poner estos estándares? Entonces, recientemente se publicaron estas dos normas, que son NMX, que nos hablan apenas de cómo podríamos asegurar con mucha más calidad lo que está relacionado con la protección contra incendio. Esa sería por una parte. Y por otra parte, en otras asociaciones, como es el caso de Americ, que recientemente nos unimos, que tiene que ver con la parte de ingeniería, entonces también se va llevando a la mesa lo importante de incorporar estándares. O sea, al momento que el gobierno tiene que sacar, por ejemplo, una licitación, si estas empresas de gobierno con las asociaciones vamos invitando a los compradores a las sesiones técnicas o los vamos invitando a estas sesiones de trabajo, ellos pueden detectar que para hacer, por ejemplo, un concurso, entonces pueden exigir mucho más hacia los otros estándares. O sea, hay dependencias, por ejemplo, como Pemex, que tiene estándares muy altos y que de todas maneras pueden seguirse actualizando nuevas tecnologías. Es decir, siempre les va a ir bien escuchar algo más de ello, ¿no? Entonces, aunque todas tienen un nivel de especialización alto, el que vayan escuchando quiénes son los integradores, qué otras cosas pueden exigir o revisar, pues les da todavía un campo más alto para poder, desde el momento de sacar estos requisitos, tanto a nivel operativo como a nivel administrativo, pues ya se aseguren que van a cumplir con un estándar que a veces ya se puede utilizar o que en muchas ocasiones se toman de referencia, ¿no? En el caso de incendio hablamos de la NFPA 72, es como esa siempre tómenle de referencia para que al momento de hacer este empuje se haga. Entonces, como compañía es ir buscando y detectando la necesidad de cada cliente. Si en el gobierno, por ejemplo, nos invitan a revisar un proyecto de seguridad, entonces vamos revisando en conjunto con el fabricante cuál puede ser la solución que pueda ser además escalable. Hoy en día esa escalabilidad, por cómo está desarrollándose la tecnología, es muy relevante. Hoy los sistemas se hablan mucho más. Entonces, poder llevar a la mesa en estos proyectos que a lo mejor ellos dicen, yo requiero solamente este control de acceso. Sin embargo, desde el control de acceso podemos pensar ya en una plataforma global que les permita ir tomando otro tipo de estrategias en sus propios sistemas. Muchas gracias, maestra. ¿Cuál es su opinión sobre la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para fortalecer la seguridad y qué iniciativas concretas se han llevado a cabo en este sentido? Bueno, fíjate, por ejemplo, bueno, vamos a partir de esto. Las personas, cuando vemos noticias, cuando vemos cualquier medio de comunicación, pensamos que la estrategia de seguridad debe venir desde el gobierno. O sea, siempre estamos criticando, pero no siempre entendemos la diferencia entre la seguridad nacional, ¿no? Y la seguridad pública. Y tenemos que partir del hecho que nuestros presidentes municipales, en el caso de México, son el primer policía. Es decir, la cercanía que como ciudadanos tenemos para accesar a cualquier política de gobierno está justamente relacionada con que vamos a suponer que cualquiera de los que nos están escuchando pensemos que quisiera llegar a platicar directo con el presidente de la República. Esto es algo que nos parecería muy complicado de lograr, ¿no? Empezamos a pensar, bueno, pues, si tengo contactos a lo mejor podría ver cómo le hago para llegar. Dicen que, que siempre llegas a la persona que quieres solamente tocando base con 10 personas
y si son las personas correctas en esa línea, seguramente llegas con la persona que quieres. Sin embargo, nuestros policías son nuestro primer contacto de base ciudadana. Y en esta parte me gustaría preguntarles, ¿quiénes conocen al policía de su sector o a su policía que está cerca de su casa o el policía que está normalmente circundando sus empresas? Esa comunicación de diálogo, si tú te acercas con un policía, la comunicación es inmediata, es en ese momento. Y hay mucho sobre la inteligencia policial que se va a traducir en mucho más seguridad. ¿Por qué? Porque entonces me voy haciendo consciente del entorno, voy escuchando y entendiendo cómo puedo abonar, cómo entender una condición de trabajo en donde en lugar de ver quizás a un policía que pueda no estar atento por completo de su responsabilidad, nunca nos cuestionamos que este policía pudo haber, por ejemplo, doblado 2 o hasta 3 turnos porque no llegó su compañero. Entonces, de pronto, como sociedad, no hacemos ese primer acercamiento que debería ser primero con nuestra policía. Luego de ahí viene lo que pasa en el siguiente nivel. Como empresarios, ¿no? ¿Cuáles son estas mesas de trabajo donde nosotros ponemos a dialogar igualmente qué es lo que requiero, cuál es nuestra necesidad? Y al tener tan diluida la cultura de la denuncia, es muy difícil establecer un indicador para una buena estrategia de seguridad. ¿Quiénes hacen la denuncia? Pues por supuesto los ciudadanos, las ciudadanas y también las empresas. Pero ¿qué pasa siendo muy rígidos en este punto? Cuando una empresa tiene un tema de seguridad, ¿cuándo va a levantar realmente esas denuncias? Es decir, si un trabajador roba o pone en peligro a la empresa, ¿cuántas empresas realmente van a dar un seguimiento en la denuncia? La realidad es que son muy pocas, casi siempre se hace una negociación, ¿no? Y esto pues va dejando de lado que pues para hacer una estrategia tenemos que tener números y siempre hablamos de una cifra negra. En México nuestras cifras negras son altísimas y esto pues no siempre permite hacer la mejor estrategia. Entonces, como sector empresarial, el realmente incorporar la denuncia ya ni siquiera o podría ser hasta de mi parte un poco esperanzador decir, sí, váyanse hasta la última consecuencia hasta que acabe el proceso. Pero solo con el iniciar, poner sobre la mesa cuáles son los delitos que están ocurriendo al interior y al exterior de las empresas, nos ayudaría a crear muchísima más información para tomar esas estrategias que de ahí van a llegar entonces sí al gobierno cuando haga sus planes de trabajo y sus propuestas. Entonces ¿Tendrá que ver ahí el desconocimiento o será más pues prácticas ya totalmente comunes en nuestro país o trámites burocráticos o realmente sí es desconocimiento de la sociedad para realizar su parte? definitivamente son las dos, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan, igual lo pregunto no necesariamente a ustedes, pero por ejemplo, la ley cívica de la Ciudad de México. Es una ley que nos dice cómo vamos a convivir entre nosotros, entre personas. Entonces, pensemos que la mayoría de los delitos, más del 90%, por ahí hay una persona en materia de seguridad que es David Lee, que nos lo dice, 90% de los delitos se podrían prevenir. ¿Y por qué lo decimos así? Porque hay una gran cantidad de delitos en las fiscalías que están relacionadas con no sabernos relacionar cívicamente los ciudadanos. Y esto, pues, por supuesto, quita atención de esos puntos que deberíamos estar revisando, están diluidos en toda la parte que no hacemos en nosotros como ciudadanos. Entonces, estamos peleados con el vecino, entonces tenemos denuncias de todas, ¿no? El que se peleó en la calle, cuando todo eso podría tratarse desde la parte de ciudadano. Entonces, hay un desconocimiento, por supuesto. Si nosotros nos vamos incluso a pensar ahorita en este tema de las mujeres, que también es algo que ha venido más en boga, a decir, bueno, a ver, si te pasa algo, si tienes un tema de acoso, ¿cuál es el proceso que sigues? No hay mucha información, más bien hay mucha información, no hay mucha información tan a la mano que la conozcamos desde nuestra formación primaria, ¿no? Si hablamos de una persona desaparecida, si hoy desaparece una persona, ¿cuántos de nosotros sabemos a dónde acudir? ¿A qué fiscalía? ¿A qué asociación para poder iniciar la búsqueda? ¿Cómo hacer esta búsqueda? O siquiera si existen los protocolos para realizar Sí, este tipo de situaciones. exactamente. Entonces, no, tenemos mucho desconocimiento, entonces voy mucho en línea contigo. Sí, no hay mucha información y la idea es que la idea de que los foros crezcan y que crezcan hacia otros sectores, es decir, todas las industrias en México, tú vas a un congreso de alimentos, te vas a encontrar proveedores de alimentos de todos los tipos, de todos los sabores, colores, etcétera.
Pero en ese foro no vas a encontrar a lo mejor gente hablándote de la seguridad del transporte, de cómo se transportan esos alimentos hacia otro lugar. Entonces, me parece que la propuesta interesante es empezar a salirnos de nuestros foros de especialidad y empezar a ir a permear en otros ambientes. El poder llegarles a hablar a las personas, sin importar el foro, de qué hacen en su casa para tener más seguridad, porque esto va cambiando la conciencia de las personas. Entonces, dijiste algo muy importante. Uno, es que ya es algo que se ha vuelto común y se ha normalizado que todos los procesos van a tener un alto índice de polarización. Es decir, a donde tú llegues, si es una fiscalía, normalmente eso no va a proceder. Hay un nivel de impunidad de más del 90% en el país y entonces esto hace que tengamos una percepción de que la tarea o la labor que hacen todos los funcionarios públicos no es buena. Y esto tampoco es así. Es decir, hay grandes vocaciones, hay grandes funcionarios que también están haciendo lo que les corresponde, pero esto es imposible si la ciudadanía no nos ponemos a decir, ¿y ahora cómo aprendo más de esto? ¿Cómo hago más seguridad en mi entorno? ¿Cómo sé qué protocolo viene? Como empresario, fíjate, un elemento, y yo me incluyo, ahora yo estoy muy enfocada en temas de seguridad. Sin embargo, en su momento como empresaria, yo decía, bueno, podríamos contratar una empresa de seguridad para cuidar nuestra empresa. Lo que no sabría es, ¿y qué le exijo a esa empresa de seguridad para saber que es una empresa que puede prestarme el servicio? Hoy en día se ha visibilizado muchísimo que tienen que tener un permiso de seguridad, que cada uno de ellos tiene que estar registrado en la Secretaría, que además le tienes que exigir ahora ya todo, ¿no? Desde el REPSE, su pago del Seguro Social, etcétera. Eso es algo que antes digo, hace ni siquiera 10 años, no se pensaba. Los empresarios hoy siguen sin saber que una empresa de seguridad privada necesita tener un permiso de operación. Los condominios normalmente operan con empresas de seguridad privada que no están registradas. Y así es como en este desconocimiento del que hablamos, no hay tampoco campañas donde no lo digan. Es decir, yo nunca he visto un comercial nacional donde nos estén diciendo, así como como los recordatorios de ciérrale al agua, ¿no? Que teníamos antes algunas campañas de estas que a mí todavía me tocó vivir. No tenemos esta campaña de decir, oye, pide esto, o sea, pide estos requisitos. Esto ayuda a elevar el estándar de las empresas que prestan los servicios. Esto ayuda a elevar el estándar de las competencias de las personas. Si es una empresa de incendio, pídele que esté certificada en esta norma. Entonces, la gran cantidad de desconocimiento, yo te diría que sí le pondría un 70% de la responsabilidad y el otro 30% lo dejaría en la conciencia de cada persona. Es decir, salgo a mi entorno y qué tantas veces me pregunto si yo podría hacer algo más para que ese entorno fuera mejor. Desde pintar mi propia casa, la banqueta, que no tengamos basura en la calle, ¿no? Indicadores de violencia son, por ejemplo, la basura en la calle. Y claro, esto me va haciendo entender mejor la realidad que podemos ir viendo en nuestro país. Entonces, y de ahí ahora sí nos vamos a la última esfera, que es la de gobierno. Ellos van haciendo las estrategias y muchas veces tenemos la sensación, los empresarios, que no son tan tomadas en cuenta. Entonces, hay grandes organismos, como es el Consejo Coordinador Empresarial, que busca sentarse en esas mesas de diálogo para transmitir. Solo que en México, más del 90% de las empresas somos pyme y muchas de las grandes estrategias que tratamos de tropicalizar vienen de corporativos que no representan esa otra parte. Entonces, al momento de empezar a aprender, eh, para nosotros como empresa, trabajar con una empresa como pueda ser eh, cualquiera de las internacionales, cualquier refresquera, para no hacer comercial. Nosotros al empezar a trabajar con ellos, ¿qué es lo que ocurre? Que desde que nos dicen trabaja conmigo, nos empiezan a pedir un estándar más alto. Entonces, para nosotros es, ok, tenemos que cumplir con estos estándares, los empezamos a incorporar en la compañía. Necesitamos trabajar y pero los incorporamos más a partir de cómo proveería que porque haya una cultura generalizada. Yo podría compartirte, y esto desde la primera pregunta, internacionalmente, en la mayoría de los países, las normas ISO son punta de lanza todo el tiempo, es algo que hacen en su día a día. En México tenemos un mínimo de empresas certificadas, todavía otro más pequeño que no conocen de ello, pero además tenemos una norma de referencia mexicana
que nos habla de esta norma. O sea, si nosotros quisiéramos como empresarios poner en nuestras empresas mayores estándares de calidad, tenemos la referencia para hacerlo, pero no hay esa cultura todavía. Entonces, ese despertar de conciencia, el decir, en mi casa tengo un extintor y tengo un detector de humo. ¿Eso cómo me ayuda en la seguridad del país? Bueno, que cuando llego a mi espacio de trabajo, por lo menos voy a pensar que algo de eso tengo que tener mínimamente en mi espacio de trabajo. Y Claro, entonces de ahí preguntar, ¿no? Al espacio que llego, y aquí hay brigadas, si aquí se incendia, si aquí tiembla, ¿cómo contribuyo contigo? ¿A dónde me voy? ¿No? Hasta que ya está temblando, todos empezamos a correr por todos lados. Entonces, pues así es como lo entendería. claro. ¿Cuáles son las estrategias que implementa su empresa para mantenerse a la vanguardia en términos de innovación y desarrollo de productos y servicios de seguridad contra incendios? Bueno, para los sistemas contra incendio, la participación en las asociaciones, en los eventos de seguridad, por ejemplo, si hay un encuentro tecnológico, ahora haré referencia a esta asociación que es la Asociación Latinoamericana de Seguridad, que es ALAS. Ellos tienen un encuentro en donde nos hablan de tecnologías nuevas, ¿no? Esa es una primera estrategia, estar participando en las asociaciones de seguridad. Siempre, como los fabricantes son los patrocinadores principales también de estas asociaciones, ponen más a la mano lo que pueda ir avanzando en materia tecnológica. En los sistemas contra incendio, nosotros hemos encontrado muy buena sinergia con las fábricas que operan estos sistemas. Hoy en día que tenemos la distribución, por ejemplo, de Siemens, ellos que son una empresa que opera en México, que tiene también base en Estados Unidos y también en Alemania, bueno, desde allá, o al ser una empresa alemana, desde allá ellos nos empiezan a permear con información y con políticas de desarrollo. Entonces, como empresa, al estar nosotros alineados con ellos, nos empiezan a mandar la información de lo que pueda ser una nueva tecnología. Puede ser el caso de Siemens, puede ser el caso de Victaulic también, que es una compañía que ubicamos muchísimo más. Casi a todo el mundo decimos Victaulic y nos viene a la mente un cople, ¿no? Para poder poner en una tubería y es, digamos que es como el top de la industria, ¿no? Querer tener un cople Victaulic en esa instalación. Sin embargo, hoy esta fábrica también desarrolló recientemente un sistema nuevo híbrido que también ya se pudo incorporar en esta nueva norma mexicana, en donde se utiliza para poder hacer extinción de incendios, pero con una utilización mínima de recursos y con un costo que ayuda mucho más, tanto en la parte medioambiental como para lo que ahora se empieza a ver en México, que es que las industrias no están invirtiendo en hacerse de propiedades, sino en rentarlas. Entonces, los sites que han crecido impresionantemente por el desarrollo de la ciberseguridad, por el desarrollo de los data centers, etcétera, este es un aplicativo que puede utilizarse de muy buena manera en ello. Entonces, el estar en línea con la fábrica, ellos nos van diciendo, ¿sabes qué? Salió esta tecnología, funciona de esta manera, así la puedes aplicar. Es un sistema que literalmente viene casi como, viene en una caja, ¿no? Una caja, les digo yo, parece una caja de regalo gigante y el sistema todo viene adentro de esta caja. Entonces, literalmente llegas al sitio con tu caja y ahí vienen adentro prácticamente todos los componentes. Entonces, la manera de estar todo el tiempo sabiendo qué está pasando es conectar con las fábricas. Ellos van teniendo línea del desarrollo de negocio y en los encuentros que ellos hacen, también van viendo en cada país, porque esto lo hacen con todos los países, ¿no? Nada más es con México. Y entonces van detectando cuáles otras necesidades han tenido los mercados a través de cada responsable de sector. Entonces, si nosotros decimos, oye, en México ahora con el COVID, empezó a ser muy relevante tener un monitoreo remoto de los paneles de incendio, porque ya no había muchas personas en las edificaciones. Que es una tecnología de desarrollo que en general los sistemas contra incendio no tenían tan consideradas porque se pretende que siempre haya pues prácticamente alguien ahí revisando, ¿no? Pudiendo ahondar justamente en los protocolos de los que hace rato hablabas. No conocemos o no está el protocolo, no está desarrollado a lo mejor a la medida de la empresa. Y, por ejemplo, hoy hay más de 95,000 incendios urbanos en nuestro país, urbanos y no urbanos. Esto quiere decir que hay 260 al día, más o menos en todo el país. Entonces, así como hablamos de, no sé, de los homicidios, ¿no? Un homicidio se comete aproximadamente ahorita cada 18, cada 20 minutos en nuestro país. Pues imagínense en materia de incendios, ¿no? 95,000 incendios nos dan 260 incendios al día.
y no es algo que la gente traigamos en nuestra mente. Estamos más ocupados por los sismos Sí, que, ¿no? Que por decir algo se va a quemar aquí al lado. Y eso que tenemos una gran cantidad de víctimas de incendio, muchísimas, ¿no? Tanto niños y casi siempre, pues son las personas más vulnerables las que resienten ello. En industria hay una gran cantidad de incendios, pero también en hogar hay muchísimos incendios. Y como ahora la infraestructura está cada vez eh, pues con menos tiempo de vida útil o incluso ya lo excedió, ¿no? Un sistema que se previó para que dure 10 o 20 o 30 años. En México hay sistemas que llevan hasta 60 años instalando, funcionando y en operación. Y aunque llevan un buen mantenimiento, pues lo ideal es que estuviéramos pensando en cambiarlos. Pero va mucho más enfocado a lo que está pasando en las industrias, lo que está pasando en las casas. Al ya estar igual casas cada vez más viejas, tenemos más fugas de gas, más explosiones y la gente no tiene detectores de gas en su casa, no tiene detectores de incendio en su casa. Es más, te aseguro que si nos vamos a meter a una zona y le decimos a alguien, oye, vas a poner un detector de incendio de pilas, aunque sea, nos van a decir que no saben ni siquiera qué es eso. O sea, por eso este desconocimiento se ha vuelto lo más común y el no estar protegido se ha vuelto lo más normal. claro, por eso requerimos tanta difusión y tanta información para que también la sociedad civil pueda pues implementar medidas para su seguridad. Doctora, ¿cuál es su visión para el futuro de la seguridad en México y cuál es el papel que juega Mac Extinguisher México en la consecución de esa visión? Bueno, la visión está relacionada con que hoy al estar buscando cerrar la brecha tecnológica, al estar viendo que nuestro país se vuelva más digital, tenemos la oportunidad de llegar a más gente para poder transmitir estas medidas de prevención. Es decir, tenemos mucho más acceso a la información y tenemos, eh, aunque en México tenemos territorios en donde no vamos a encontrar todavía internet muy seguramente, luz, agua, ni siquiera los servicios básicos, sí tenemos mucho mayor alcance y mucho mayor facilidad para llegar a estos lugares. Entonces, en lo que, en lo que viene para tema de seguridad es ir buscando como embajadores de prevención y fundaciones, sobre todo de, de las organizaciones no gubernamentales, que es el caso de, por ejemplo, Micho Uymau, que apenas tuvimos un acercamiento con la Asociación de Protección contra Incendio, con la AMSI, y ellas nos hablaban de una gran labor, ¿no? Hay personas que donaron camiones de bombero que van por las escuelas hablándole a los niños de esta parte. Y en ese reto me iría yo a hablar un poco del reto educativo. Es decir, para tener más seguridad, tenemos que atender el reto de la educación. Entonces, en México, antes era, tienes una carrera y con eso ya la hiciste y seguro en tu vida vas a tener éxito. Hoy en día, por lo menos necesitas empezar a tener una maestría para que sea mucho más validada el conocimiento que puedas tener eh, tener esta visión de educación en las empresas que ya estamos, haciendo más profesionales a la gente que tenemos. Entonces, si tenemos gente en el área de recursos humanos, prepararla en materia fiscal, prepararla en materia, pues, por ejemplo, hasta psicológica, ¿no? Te diría yo, ¿cómo hacemos para poder dar mucha más atención al tema de la prevención de la violencia? En nuestro país la violencia va en escalada y va en escalada porque hay cada vez menos educación y menos interés por fortalecer esa parte, ¿no? Tenemos un fácil acceso, vamos a decir, nuestros jóvenes van buscando un más fácil acceso al dinero. Entonces, si son muy hábiles en algo, para ellos eso es la competencia mejor. Y el COVID también nos trajo una situación de desvinculación muy importante. Es decir, eh, perdimos esos 2 años en vincularnos. Entonces, yo les preguntaría ahora, ¿no? A todos los que estén aquí presentes o escuchando, hoy, ¿cuántas veces han abrazado a alguien? ¿Y qué es lo que pasa, no? O sea, hay gente que pasa ya todos los días y jamás en todo el día, en todo. Entonces, lo que genera nuestro cuerpo en este contacto solamente tan simple que hoy, te digo, con el COVID, claro que se modificó de una manera muy importante, es muy complejo, ¿no? Yo les compartía una experiencia que tuve en su momento para irme justamente a revisar un tema de máquinas de rayos X con un fabricante y entender ese mercado, cómo funcionaba. Yo tenía a mi hija de 6 meses. Entonces me fui de viaje
Eh, y yo decía, ¿cómo, o sea, cómo le hago para que ella esté presente, ¿no? Y hacíamos una videollamada y así fuimos haciendo. Entonces, en alguno de los viajes, ya ella que cuando pudo hablar me decía, mamá, es que te quiero abrazar. Y yo decía, "Ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me salgo del teléfono para abrazar?" Y entonces ella abrazó el teléfono. Yo dije, ¿de qué manera nuestro, o sea, para mí yo estaba completamente, dije, no puede ser, no la abracé, angustiadísima, y ella pudo resolverlo de otra manera. Entonces también tenemos que ir buscando cuáles son esas nuevas formas de relación, pero tenemos que tener muy claro que esta desvinculación, ¿qué hace que nos vayan importando menos las personas? Esta parte o este lado humano se empieza a diluir en el momento que voy dejando de tener contacto con las personas. Entonces, si yo ahorita les digo, oigan, ¿qué creen? Hubo un incendio en Dubái. Nosotros seguramente, salvo que ustedes tengan a alguien en Dubái, vamos a decir, ah, ok, ¿y qué pasó, no? No, pues se murieron, no sé, 10 personas. Y decimos, híjole, no, pues sí, muy mal. Los que estamos sensibles decimos, pues se perdieron 10 vidas. Y de pronto recordamos que quizá, no sé, nuestro tío favorito estaba de viaje allá. Y entonces empezamos a tener, y ahora como, o sea, que pudo haber estado, y resulta que estaba en la zona del incendio. Y entonces empezamos a ver cómo de algo que es el mismo evento, cuando nosotros tenemos un significado del diferente, le ponemos mucha más atención. Entonces, por Claro. ello diría yo que eso es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Regresar a saber cómo nos vinculamos, porque esta vinculación es la que nos permite acercarme con el policía, acercarme con mi vecino para hacer una estrategia, sentarme con mi familia y decir, dejemos los teléfonos a un lado, vamos a hablar de una estrategia de seguridad. ¿Qué pasa si a mí un día me pasa algo? ¿Qué pasa si no llego a casa? ¿Con quién empezamos? ¿Cómo nos vamos a buscar? ¿Cuál es nuestra palabra clave para saber si alguien sí está secuestrado o no? Estos diálogos no los estamos teniendo ni en casa, ni en las empresas, ni en el gobierno. Y cuando hay estas estrategias, yo les aseguro que ustedes entran a los webinars que hace la policía cibernética, la policía de seguridad ciudadana, tienen tanta información tan valiosa y la difusión no llega a todas las personas que podría llegar para que sepamos cómo manejar la extorsión. Es un delito que en otros países ni existe, ¿no? Pero que aquí en México está quejando una gran cantidad de personas y debo decir que las personas que más son extorsionadas es cierto que son mujeres, porque las mujeres tenemos un blanco más fácil de acceso por toda la información que manejamos, que es mucho más abierta que la que manejan los hombres, ¿no? Y bueno, Mm, al final me preguntabas de la visión, ¿no? La visión como empresa, o a ver, dime, porque ahí ya me emocioné, digo, con el tema. La visión para el futuro de la seguridad en México. Ah, ¿Y cuál es el papel de tu empresa? sí, bueno, la visión de la seguridad en México está enfocada, claro, a reducir los índices de violencia. Esto va a ir muy de la mano con la estrategia de reducción de violencia. Sé que se enfoca mucho más principalmente a las mujeres, pero como yo les decía, claro, todo lo que se disminuya de violencia, por supuesto que nos abona a las mujeres en todos los sentidos. Entonces, la visión va hacia la prevención, es decir, cuáles son los enfoques que tenemos en esta materia para poder anticiparnos a un riesgo y que cuando ese riesgo, si por algo se materialice, tengamos también una estrategia para colocarlo. Entonces yo diría que la visión va enfocada a la planeación, a la previsión y a la prevención. Esa es una visión global. Y a lograr que haya un diálogo entre organizaciones no gubernamentales, entre autoridades, entre empresarios y en los diferentes gobiernos. Es decir, en esta visión de seguridad, si logramos que la gente se suba a mejorar su propia convivencia, que se suba a estar más enterados de, ahora vienen elecciones, ¿no? ¿Qué tanto nos acercamos a conocer? ¿Qué tanto exigimos? Yo les digo, bueno, cuando tuvimos, no sé, nuevas diputadas o nuevos senadores, ¿cuándo nos hemos acercado a saber qué decían en su campaña? Y luego de eso, cómo fueron haciéndolo, y luego de eso, cómo participaba yo para que eso sucediera. Entonces, de pronto, como que ya van haciendo, quién sabe lo que dijeron, empiezan sus periodos de acción, y hay bien pocos ciudadanos que vamos siguiendo. Oye, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo podíamos hacer que esto funcionara? Entonces, es una visión mucho más a salirnos de lo que hacemos en el día a día, a salirnos de decir, yo llego a trabajar, cumplo mis horas, llego con mi familia y ya con eso cumplo perfecto como ciudadano. Creo que va más allá de eso en decir, ¿con quién me voy a acercar?
¿qué asociación voy a ayudar? Y yo les digo, tomen una asociación, la que ustedes quieran, y ayúdenla, pero que sea de aquí a de por vida. Es mejor que digan, yo le voy a dar 10 pesos a esta asociación, a este convento, a este, lo que quieran, pero de aquí de por vida, porque esas asociaciones van a poder hacer una mejor planeación y yo voy a estar conectada todo el tiempo y toda mi vida solamente hacia esa causa. Entonces, esa visión de estrategia de seguridad, nosotros como empresa vamos incorporando esta literatura de David Lee, que es un manual de seguridad. Entonces, cuando vamos con los clientes, vamos entregándoles este manual de seguridad. Les vamos diciendo, oye, léelo, te va a ayudar a tener otras estrategias, ideas de qué hacer, seguridad en la escuela, seguridad en la casa, seguridad en la empresa, seguridad personal. El llegar y decir como empresa, vamos a hacer un mantenimiento y recarga de extintores. Y al estar la gente ahí, detectar que hay algo más que puede fallar, el comunicarlo en ese momento con la gente que está responsable de seguridad. Entonces, irnos haciendo cada uno embajadores de la prevención. Hacer campañas. Hay una campaña que aprendí en una de estas múltiples asociaciones, en una charla donde en empresas justamente, ¿no? Que están en otros países, ponen un espejo y ahí le ponen en el espejo, aquí está el responsable de tu seguridad. Entonces, como empresa adoptamos este tipo de campañas o iniciativas. Aquí tenemos nuestros espejos de seguridad en la empresa. Invitamos a otras empresas a que puedan poner este tipo de, pues de material que al final te hace bajar ese nivel de conciencia. Entonces, participar como actores preventivos, poderle plantear a las empresas cómo van a tener un impacto positivo el adquirir un sistema de seguridad o de detección o de supresión, cómo se les va a traducir en números, ¿no? Cuando llegamos con datos como, sabes que en las empresas en México, ¿no? 80% de las empresas que se queman pierden todo lo que tenían y no se pueden recuperar. Entonces, vamos a cuidar tu patrimonio. Sí es una inversión de tiempo, pero al final, el cambiar el pensamiento a decir, la seguridad es una inversión en todos los sentidos y no un gasto, ¿no? Y poniendo este último ejemplo, es interesante porque de pronto decimos, cuidamos los centavos y dejamos ir los pesos, ¿no? Entonces dices, bueno, una estrategia logística de seguridad en donde a lo mejor hay un robo hormiga y hay quien dice, bueno, pero poniendo toda esta estrategia de seguridad, vamos allá, que no haya ese robo hormiga, ¿no? Sin embargo, eso ya no hace sostenible económicamente ni siquiera la parte de la empresa. Entonces hay que poner un equilibrio entre lo que queremos controlar, en que lo que queremos proteger y lo que queremos resguardar. Y muchas veces la estrategia no va alineada en esos tres sentidos. Entonces podemos ahí convertir algo que es un gasto cuando podemos fortalecer más bien procesos, ¿no? Más que la cámara cachando a alguien robando, será cuál es el proceso que deja que haya un objeto para que alguien pueda tomarlo y llevarse. Entonces, si logramos migrar esa idea, vamos a tener una visión más global de seguridad. Muchas gracias, maestra, por esta mirada tan humanista y con este objetivo de fortalecer los vínculos entre el gobierno, las empresas y la sociedad. Finalmente, ¿le gustaría compartirnos algún mensaje para nuestros seguidores de intersecretarías en cuanto a la importancia de la seguridad y la prevención de riesgos en el desarrollo integral del país? Sí, claro, bueno, vuélvanse factores y actores activos en todos los entornos que participan. Es decir, empiecen a hablar sobre lo que siempre decimos, a mí no me va a pasar, ¿no? A mí no me va a pasar que me roben, a mí no me va a pasar ¿no? Que en la calle me ataquen. Los invito a que se preparen, ¿no? Que tomen cursos de defensa personal y no está relacionado con que ustedes vayan a defenderse ni siquiera, ¿eh? El curso de defensa personal está relacionado con integrar elementos de seguridad que de pronto, claro, nos podrían ayudar en una situación de riesgo, pero nos hace conscientes de los riesgos que tenemos. Y el estar conscientes nos ayuda, por tanto, a mitigarlos, ¿no? Tomen acciones simples como no quedarse adentro de un vehículo, ¿no? La mayoría de gente que se queda estacionada fuera de un vehículo esperando son las personas a las que pueden ser violentadas, ¿no? Secuestradas, ¿no? Extorsionadas. Entonces, tomemos acciones simples, seamos actores integrales de seguridad. A los espacios que lleguemos, revisen los extintores, revisen su vigencia, tomen un curso de primeros auxilios, pregunten
qué hay que hacer aquí si pasaran, ¿no? Las tres cosas que fundamentalmente pasan, ¿no? Sismo, incendio y algún incidente que hoy en México todavía no tenemos tan desarrollado el tema de los tiradores activos, pero si es el caso, eh, recordar que correr siempre va a ser mejor que quedarse estático en un lugar, ¿no? Esto es una recomendación de seguridad. Créanme que dicen por ahí, tirar con un arma a algo en movimiento es mucho más difícil que tirar a un objeto que está ahí fijo. Entonces, hablar y poner sobre la mesa los términos cívicos, tenemos una gran oportunidad para poder hacer que conectemos y vinculemos mucho más con nuestro país, o sea, con nuestro México, que realmente digamos, vivo aquí, habito aquí y por tanto, como ciudadano, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Participen en los procesos electorales. Yo en su momento fui presidente de casilla y créanme que estar ahí te hace vivir el proceso diferente, porque ves a las personas que van, qué es lo que esperan, ¿no? Hay gente que va con su familia. Entonces, promovamos nuevamente este Participación. valor que nuestro país tiene. O sea, el valor de que México había tenido muchos años es el valor de la familia, esta integración familiar que hoy ha estado un tanto más diluida, o yo diría que enfocada por la normalización en una gran cantidad de cosas que vivimos. Pero háganse actores activos, lleguen a poner en jaque a las personas. Sé que no les va a gustar a muchos, pero lleguen a donde lleguen y pregunten, oye, aquí, ¿quién se encarga de incendios, ¿no? ¿Quién se encarga de esta brigada? Si algo pasa, ¿a quién le vamos a preguntar? Y dejan esa pregunta en estas personas que están en la recepción, en los mostradores, y ellas empiezan a decir, no, yo no sé, tú sabes, no, yo tampoco. Y se empiezan a mover, ¿no? O sea, créanme que se empieza a mover la gente porque no están acostumbrados a que una persona ejerza su derecho ciudadano a la seguridad. eh, Vean qué elementos les generan seguridad a ustedes, ¿no? Estar en el estudio porque hay alguien afuera, hay alguien que cuida la puerta, porque somos más de confianza. Entonces, trascendamos eso y sean partícipes activos, ¿no? De eso y llévense la tarea. Conocer a su policía, llévense la tarea de verdad, porque no saben lo que va a cambiar para ustedes esa visión y ese entorno de seguridad. Y sé que no se puede tampoco en todos los lugares. Entiendo que la realidad en México es muy compleja desde muchos ámbitos, pero si está en su posibilidad, tomen la oportunidad y vean cómo se vive la seguridad de una manera diferente. Muchísimas gracias, maestra, y nos llevamos tarea. Sí. Muchas gracias por su participación.